Después de que la defensa y Daniel presentaran la réplica al recurso de la coacusación y su propio recurso a la sentencia en primera instancia del día 29 de agosto del 2024, hemos visto durante todo este tiempo toda una cadena de reacciones y afirmaciones sin fundamento basadas en todo momento en opiniones, conjeturas y, por supuesto, suposiciones. Vamos, lo que hemos ido observando durante estos 20 meses. Como es tan extenso el contenido, vamos a intentar hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero, Tribunals, que actualmente se encuentra traduciendo los 574 folios que componen el recurso de la defensa y además está preparando una nueva docuserie del caso Sancho, se ha marcado 4 horas para leer el recurso, o sea, la réplica del recurso, con sus propias opiniones y suposiciones, otra horita para comentarlo con Tuyupa, unas 2 horas para comentarlo con Javi Oliveira, otra horita y media para comentarlo con Javi y esta vez también con Juan Ospina, otra horita y media para montar nuevamente un vídeo sobre la premeditación. Y digo nuevamente porque esto ya sucedió. Acordaros que el 24 de abril, esa vez de madrugada, Triun se marcó nuevamente otro vídeo para convencernos de la premeditación. En ese momento estábamos hablando de la premeditación de un asesinato. Ahora ha cambiado y los plantea una nueva teoría que imagino viene de la mano de Juan Ospina y su cliente Darlene Arrieta. Y esta vez el giro de tuerca es que nos quieren demostrar que la premeditación no está, como decían el 24 de abril, en un asesinato, sino que era una premeditación sobre la ocultación del cadáver. Además, tenemos otra hora y media para afianzar todas estas suposiciones junto a Tuyupa y a Metapón. Darlene Arrieta fue muy enfática al hablar por primera vez ante los medios nacionales luego de conocerse la sentencia contra Daniel Sancho, en que su familia se encuentra satisfecha porque se hizo justicia, pero a la vez muy triste porque ha tenido que de alguna manera reavivar todos estos recuerdos, estos trágicos momentos. Darlene Arrieta fue enfática también ante los rumores los anuncios de un proceso de apelación en que su familia le deja todo a Dios y a la justicia tailandesa, a la que considera ejemplar. El sistema judicial tailandés le ha demostrado al mundo entero que es un sistema ejemplar, es un sistema que hace justicia. Estamos en las manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Dios sabrá. Antes de continuar, vamos a desgranar todos los personajes. El primero, en el primer lugar, tenemos a la clienta Darlene Arrieta. Directamente desde Colombia tenemos a Darlene Arrieta, que es la jefa de todo el cotarro. Desde España tenemos a Juan Ospina Serrano, que es el vocero oficial, portavoz y representante de los intereses de la familia y de Darlene Arrieta. Después tenemos a Tribunals, que es el primer caballero de Juan Ospina en las redes. Todo lo que suceda, todas sus verdades, pasan siempre por sus manos. Recientemente, Juan Ospina, en uno de estos directos, ha nombrado no solo a Triun, sino también a Javi Oliveira como caballeros expertos en el caso Sancho. Como enlace de Tailandia, Colombia y España, tenemos a Tuyupa, que es la primera dama de Darlene Arrieta desde el principio, desde agosto del 2023, ayudando a Darlene Arrieta con supuestos contactos y además tiene 2 funciones: ejecutar las órdenes de Darlene Arrieta y además limpiar la imagen de la policía tailandesa en España.
Y por último, desde Tailandia, tenemos a los abogados tailandeses Metapon y Lakbanin, que son los soldados de Darling y de Ospina, ejecutores de los deseos de la jefa desde Colombia. Y analizamos la sentencia con el fallo de la misma, que ha sido la imposición a cadena perpetua. Estamos muy satisfechos porque implica que Tailandia ha impuesto la pena máxima, y para que la audiencia lo entienda, en el fallo se le condenó a pena de muerte, y gracias a sus abogados tailandeses en los primeros momentos de la investigación, que le aconsejaron colaborar, esta pena de muerte se pudo sustituir por cadena perpetua, que era precisamente lo que la familia Arrieta buscaba, porque ellos lo que buscan es que Daniel Sancho pase el mayor número de años de su vida en prisión, y más cuando todavía no ha pedido perdón, no se muestra arrepentido. Todos los demás youtubers, como Dareol, Hablando Claro, Albert Domenech, Ernesto, Juana, se encargan de amplificar y difundir todos los bulos, las mentiras, todas las opiniones, convertidas en afirmaciones para darle más volumen y afianzar todas esas afirmaciones. Aunque es cierto que el sheriff es Dareol, que es el mayor amplificador de odio, lo suyo es inventar, mentir y sobre todo es experto en incitar al odio. Que se vaya a Bangwan y lo sufra, que duerma al lado de depósitos de mierda, que no se pueda duchar, que coma mierda todos los días, ¿vale? Que le peguen palizas, ¿vale? Que le peguen palizas, ¿vale? Que le peguen palizas, que lo sufra, que coma mierda todos los días, que lo sufra. Además, también recoge todas las barbaridades que Nilsson va publicando en las redes sociales. Aunque bueno, este tema no me voy a molestar ni a tocarlo porque se va a resolver en 2 juzgados. Yo me acuerdo que la primera vez que estuviste aquí, una de las cosas que te pregunté fue esa, de que si le podía llegar a pasar algo en prisión. Es que no sobrevive, te lo digo en serio, no sobrevive allí, es peligrosísimo. Pero las bandas siempre, no, hay muchos filtrados, eso sí. ¿Y tú has escuchado en algún momento de que haya habido algún crimen en prisión por eso mismo? ¿Por odio? ¿Por acabar con la vida de uno? Porque sea un narcisista, porque sea un chulo y haya llegado nuevo y hayan acabado con él? 10 o 12 muertos. Y hay colombianos que se hayan enterado de lo que ha pasado, pues a lo mejor va a tener problemas serios y graves con otros delincuentes colombianos que puedan estar en la Hilton. Como ya sabéis todos, realmente al principio el lío vino por la réplica del recurso de la coacusación, esa réplica que hizo la defensa en contestación al recurso de la coacusación. A partir de ahí empezaron a mezclar y hablaban de un recurso que ninguno se había leído, porque nadie, en absoluto nadie, lo tenía. ¿Qué sucedió entonces? Pues que fue cuando el juez aceptó el recurso, cuando salió el titular de F. En el momento en que F dio la noticia de que se había presentado finalmente el recurso de la defensa, cuando se dieron cuenta de su error, porque todos estaban haciéndose eco y mezclando la contestación de la defensa al recurso de la coacusación con el verdadero recurso de la defensa con respecto a la sentencia que se dio el día 29 de agosto de 2024. Todos han estado hablando de un recurso que ninguno tenía en sus manos, ni siquiera Juan Ospina, y que muchísimo menos estaba traducido. 574 páginas de recurso que presentó la defensa y Daniel hace unos días. Bueno, voy a intentar sacar todos los titulares de todas estas horas
de opiniones, entrevistas que hemos tenido hasta la fecha. El trabajo ha sido duro. Es probable que se me olvide y se me pase algo, pero he intentado recoger lo más importante, lo que creo que debe quedar claro y a lo que me apetece contestar. Lo primero y más importante es que como no se puede demostrar ya, y ha quedado claro, una premeditación de un asesinato, la parte 2 de todo esto es que ahora afirman que donde hubo premeditación es en la ocultación del cadáver. En ningún caso se puede llevar a una persona a la pena de muerte o a una condena tan dura como una cadena perpetua si no se puede demostrar una premeditación, ya bien sea de un asesinato o de una ocultación de cadáver. En ninguno de los dos casos se puede demostrar que hubo intención. Son afirmaciones sobre conjeturas y opiniones y suposiciones. Pero en la realidad es que no hay ninguna evidencia que demuestre y acredite ni una premeditación de un asesinato ni una premeditación de la ocultación de un cadáver. La razón que no encaja lo del dinero es que Edwin le estaba prestando el dinero, le estaba dando dinero. Entonces no era que Daniel necesitaba dinero. El móvil de celos, no hemos escuchado que hay una historia, que Daniel estaba celoso. Y después, venganza, tampoco hemos escuchado. Mi mente criminóloga no puede apuntar a un móvil exactamente. Dijo en algún punto es que Edwin al parecer quería tener o intentó tener algún tipo de relación sexual con él. Porque un accidente y una pelea no tienen móvil. Es más, si intentamos desgranar lo que sucedió después del accidente e intentamos montar una teoría sobre una supuesta premeditación en la ocultación del cadáver, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que con evidencias demostrar que Daniel tuvo intención de matar y de ocultar un cadáver. Y en ningún momento se ha podido ni se puede demostrar que Daniel tuviera intención de matar a Edwin Arrieta y muchísimo menos de desmembrarlo. Todo lo que sucedió después del accidente se puede demostrar que fue una improvisación. Fue una improvisación todo lo que está relacionado con la ocultación del cadáver. Y esto, cualquier abogado, cualquier fiscal y cualquier juez, buenos y profesionales que se precien, lo saben de sobra. Y lo sabe la defensa y lo sabe la acusación. Y no estoy hablando de la acusación desde España, estoy hablando de la acusación, de la coacusación desde Tailandia. Y os recuerdo que el propio Metapon lo reconoció en varias entrevistas a cámara abierta antes y después del juicio. Así que el libro de Trium y todas las horas que le ha echado, más todas las horas que le está echando, ahora es simplemente para demostrar que hubo una premeditación en la ocultación de cadáver. Y lo único con lo que lo sostiene y lo sostienen es con suposiciones y conjeturas. Y tú, con suposiciones y conjeturas, no puedes mandar a una persona a la pena de muerte, ni por supuesto condenarle a cadena perpetua. La premeditación, tanto de un asesinato como de una ocultación de cadáver, jamás quedó acreditada en el juicio y jamás, por muchas horas que le echen, podrá quedar demostrada. Y esta es la realidad, porque no pueden demostrar la intención de Daniel Sancho. Y la única verdad, en este caso, la conocen Daniel y Edwin, que por desgracia no está ya para hablar. En relación con el móvil del presunto crimen,
que llevan todos estos meses intentando todos averiguar cuál fue, vamos a ver cuál es la realidad de todo lo que ha sucedido. En realidad hay dos hipótesis. Siempre hubo dos hipótesis. Una, el accidente, y dos, un asesinato. Cuando hay un accidente, a raíz de una pelea y uno de los dos fallece, tenemos todos claro que no existe un móvil. La palabra accidente es totalmente incompatible con en la misma frase con la palabra móvil. En la parte 2 tenemos el asesinato. Para que haya un asesinato tiene que haber un móvil. Los móviles que se planteaban del crimen, por un lado era el dinero, que era la teoría que venía directamente desde Colombia, de mano de Darling y sus amigas, y como hemos visto durante todo este tiempo, en ningún momento se ha podido acreditar en el juicio ese supuesto dinero que Edwin presuntamente se trajo a España y que de existir realmente no sería de Edwin, sería de sus amigos colombianos, con lo cual no se ha podido demostrar la teoría de Colombia. La teoría de la policía tailandesa era mucho más sencilla y también estaba muy manipulada. La teoría de la policía tailandesa era que Edwin y Daniel tenían una relación amorosa. ¿En qué se basó la policía tailandesa? En un policía que dicen que es perito y que es el que extrajo los mensajes de Daniel y los tradujo con el Google. Bueno, lo primero que hay que decir es que estos mensajes no se sabe muy bien cómo están traducidos ni cómo se hizo la extracción, porque ese documento, aunque es cierto que lo firmó Daniel, el policía al que se le encargó esta tarea no fue testigo en ningún momento, ni hay ningún testigo de cómo Daniel accedió a la extracción de esos datos. No se sabe cómo se consiguió esa firma de Daniel. Ese es el primer punto más importante. El segundo punto es que este policía realmente no es un perito, es un policía de turismo que cogió convenientemente unos mensajes del teléfono de Daniel y los tradujo con el Google Translate. Yo he copiado ese texto literalmente en el Google Translate y sí que es cierto que la traducción se corresponde bastante, pero cuando busco la palabra chiqui en tailandés, y esto me imagino que lo saben todos los tailandeses, la palabra chiqui no tiene traducción literal al tailandés. No existe la palabra chiqui en tailandés. Así que me pregunto exactamente de dónde salió esa palabra y de qué manera fue hecha esa extracción y de qué manera tan dudosa se hizo la traducción de esos mensajes. Porque además, para afirmar que Edwin y Daniel tenían una relación, se basan en una frase cariñosa que le lanza Edwin a Daniel diciéndole algo así como que le tenía que querer mucho para hacer ese viaje. Todos sabemos que el viaje de Edwin no era por vacaciones, más bien era un viaje de negocios, porque nadie se chupa todas las horas de vuelo que se chupó Edwin, tanto en ida como si hubiera vuelto, simplemente para pasar unas horas con Daniel. Recordemos que a pesar de todos los bulos y mentiras que han dicho, en ningún momento viajan juntos, en ningún momento organizan un viaje juntos, y simplemente es que cuando Edwin se entera de que Daniel está en Tailandia, es cuando decide ir hacia allí. Aunque mi teoría es que le pillaba de paso. Conclusiones. No se puede afirmar que tuvieran una relación amorosa simplemente por una frase sacada de contexto de Edwin hacia Daniel, ni una palabra que ni siquiera tiene traducción al tailandés. Así que el primer punto es que esa extracción fue dudosa, se usó todo esto para armar un móvil y además
es que el señor Cunanan, contratado el día 5 de agosto, cuando Daniel todavía estaba en Koh Phangan, no fue a Koh Phangan, sino que esperó en Koh Samui a su cliente y lo primero que hizo fue hablar con la policía, afirmar delante del juez las declaraciones de la policía y acto seguido salió a dar a la prensa declaraciones afirmando que su cliente había asesinado con premeditación. ¿Qué clase de abogado hace esto? Porque habla muy bien inglés, porque habla bien el idioma. Es muy importante entenderse en este caso y más con un abogado, pues que lo habían escogido precisamente por este motivo. Él aún está bien. Está procesando todo porque es la primera vez que está en prisión. No puedo daros esa información porque, de hecho, ellos me han llamado para que no lo haga. ¿Tu padre lo ha llamado? Sí, su familia. Ellos han tenido que llamar primero a Bangkok y desde Bangkok me han llamado a mí. Es lo habitual cuando un chico español habría matado a un extranjero. En realidad, había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que... Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero, que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El español de 29 años le dijo a la policía que el hombre mayor lo estaba chantajeando para continuar con una relación homosexual en la que se negó a participar. Dijo que había planeado matar a su amante después de haber amenazado con revelar fotos íntimas que serían ruinosas para él y su familia en España. A la policía tailandesa le viene muy bien la confesión de Daniel Sancho, pero tendrán que respaldarla con pruebas. Recordemos que él lo que ha confesado es el descuartizamiento y un homicidio accidental. Eso es lo que ha confesado él. Un golpe y que el otro cae y se da contra la bañera. Punto. Es lo habitual cuando un chico español habría matado a un extranjero. Cunanan, que tenía las actas policiales y tenía las primeras declaraciones de Daniel e interrogatorios, asistió en Koh Samui el 7 de agosto a un interrogatorio junto con el señor James Bond, que hacía de intérprete en ese momento, sabiendo lo que decían esas declaraciones y esas actuaciones policiales, y en ningún momento avisó a su cliente. Intentan volver a engañar a Daniel para que firme documentación que jamás había declarado. Cunanan es amigo de Lac Banin y de Metapón. Pero él tendrá que hacer 10 días de cuarentena y no podrá recibir visitas, solo del abogado. Ya escuchasteis todos a Juan Gospina el otro día junto con Triun y Javi Oliveira cómo alababa la labor de Cunanan y además todos sabemos que era la opción y la preferencia de Silvia Bronchalo. Con respecto a Silvia Bronchalo, yo no voy a hacer ningún comentario porque es una madre que está sufriendo y lo quiero respetar. Yo solo confío y espero en que ella misma se dé cuenta. Y si Silvia quisiera cerrar bocas, lo tiene muy fácil. Solo tiene que dar un comunicado. El mismo 7 de agosto es cuando Daniel firma para que le represente, aunque la familia ya había contactado con la empresa de Fernando Oca. El 16 de agosto no solo estaban Cunanan y la intérprete, sino que además había alrededor de 2 o 3 funcionarios, como declara Cunanan en el juicio, junto con el jefe de todos ellos, Big Jock. Es interesante que Cunanan en el juicio declara que no recuerda que James Bond estuviera el día 16 de agosto, pero sí le recuerda el día 7 como intérprete. El 16 de agosto no se le lee a Daniel la declaración, aunque Cunanan confirma que él sí la tenía. Él sí conocía, era conocedor de lo que la policía había puesto en esa declaración, en esa primera declaración manipulada. Y de hecho declara que tenía una copia. Recordar que cuando aterrizan en Tailandia los abogados españoles, Montes y su hijo, y además su padre Rodolfo,
Cuando solicitan a Cunanan las actuaciones policiales con todas las declaraciones, Cunanan no se las da y que tuvieron que solicitarlas todas a la corte de Koh Samui. Esto, a pesar de que Cunanan lo tomara como una afrenta o como algo bochornoso, en el fondo era lo que realmente se tendría que haber hecho desde el principio, y que ante la imposibilidad de la familia de tener todas esas actuaciones, siendo ya septiembre, recordemos que había pasado un mes, no tuvieron más remedio que solicitarlo ellos mismos a la corte. Espero que con esto quede aclarado el por qué la familia, en este caso Daniel y Rodolfo, solicitan la retirada inmediata del abogado Cunanan. Y si después de esto a alguien le queda alguna duda y se cree todas las mentiras que han venido contando durante todos estos meses, y la última, desde el canal de Triunfo junto con Javi y Ospina, vanagloriando el trabajo de Cunanan, lo siento, pero queda más que demostrado la gran mentira que habéis estado contando durante todo este tiempo. Y os recuerdo que Cunanan, en el juicio, lo que declaró fue que nunca escuchó a su cliente afirmar que había asesinado con premeditación ni que había preparado nada. Daniel nunca dijo los términos matar o asesinar. Yo estuve allí y lo presencié. Daniel solo habló principalmente sobre el descuartizamiento, nada más. Aunque eso es solo una cuestión de palabras, el juez examinará otras pruebas y testigos. La primera, que estuvo con Daniel el día 5, durante la declaración y la reconstrucción de los hechos, Chutilla Bronrak, es una mujer que estudió Derecho, pero que no ejerce. En su día trabajó para el Estado, pero declaró que tenía actualmente un negocio. Ella no estaba registrada como abogada ni acreditada, aunque se presentó como abogada. Me resulta también curioso que sea también, al igual que los intérpretes, el jefe de la comisaría de Koh Phangan quien llame a esta señora a las 5 de la mañana para que se presente como abogada sin estar acreditada. Ella no tiene capacitación, además lo reconoce en el juicio, ni penal, ni por supuesto sabe inglés, y muchísimo menos un inglés jurídico para poder asistir a su cliente. En ningún momento se comunica con el acusado y es la traductora, la segunda traductora, la que traduce los términos legales. Una traductora, recordemos, que no tiene el suficiente nivel de inglés y muchísimo menos está acreditada como intérprete profesional para asistir en temas legales. Sobre el tema de la revocación de la visa, esta abogada no tenía conocimiento de nada. Os recuerdo que tanto la segunda intérprete como ella misma reconocen ante el juez que ella no entiende ni papa de inglés y que en ningún momento se comunica con Daniel. Lo que sí nos cuenta en el juicio es que James Bond en ningún momento se separa de Daniel. En cuanto a Cunanan, no quiero decir con esto que sea mal abogado ni quiero meterme con él, pero lo que sí tiene que quedar claro, como ya dije anteriormente en alguna noche pink, es que hay abogados y hay abogados. Y hay abogados que buscan un acuerdo y la vía fácil, y hay otros abogados que luchan por defender y hacer su trabajo, como es el caso de Aprechat, al que han estado poniendo verde y vilipendiando durante todo este tiempo. Se han hartado de insultarle y se han hartado de ofenderle. Vuelven a intentar hacernos ver y manipular
dando a entender que Apichat ya no está con la defensa, cuando la realidad es que Tailandia, no Koh Samui, ni Koh Phangan, ni Bangkok, está llena, plagada, atestada de abogados buenos que defienden los derechos humanos y que además defienden los derechos de su cliente, estén en el lado de la defensa o estén en el lado de la acusación, porque eso es amar tu profesión y hacer tu trabajo con tesón. Sobre los intérpretes que asistieron en un primer momento a Daniel, tengo que decir que ni el primer intérprete ni el segundo eran personas profesionales, no tenían ningún tipo de experiencia y muchísimo menos los conocimientos en temas penales, ni muchísimo menos el inglés jurídico y profesional como para estar acreditados como intérpretes. El primer intérprete, igual que el segundo, es un señor que, aunque ha estudiado ciencias políticas, se dedica a ser gerente de un hotel y a arreglar aires acondicionados, amigo del jefe de la comisaría de Koh Phangan. Este señor asistió a Daniel durante la denuncia y en el primer interrogatorio que se le hizo a Daniel el 5 de agosto. En cuanto a la segunda, tampoco profesional, fue la que asistió a Daniel durante la reconstrucción y además estuvo presente en la rueda de prensa que dio el señor Big Jock, y os recuerdo que el propio Big Jock desacreditó a esta intérprete. Con respecto a esta segunda intérprete, todos vimos que en realidad no realizaba la función de intérprete, sino que era una guía de lo que la policía quería preguntar a Daniel, que manipuló consciente o inconscientemente lo que declaraba Daniel en esa reconstrucción, pero además lo que sí se puede observar en esas reconstrucciones es que en realidad el que habla con Daniel es James Bond, el policía sombra que le pusieron a Daniel para engañarle. Además, esta intérprete declaró en el juicio que la primera abogada, Chutilla Bronrak, en ningún momento pudo comunicarse con Daniel. Reconocido por ella también es que no domina los términos legales. La única intérprete que tuvo Daniel profesional, con más de 10 años de experiencia y además con un inglés que domina términos jurídicos, fue la intérprete que tuvo Daniel el día 16 de agosto y además también le acompañó el día 19 de octubre de 2023. Esta intérprete en el juicio declaró que el día 16 de agosto tuvieron que parar en varias ocasiones el interrogatorio al que sometieron a Daniel, ya que Daniel no paraba de llorar y en algún momento Daniel, entre lloros, se desploma y cae al suelo. Se desploma y cae al suelo. Además, cuenta en el juicio que había un oficial con un rango de teniente y otro de subteniente y que iban acompañando a un alto cargo. Yo no sé si lo recordáis, pero en una de las intervenciones que hace Esther Yáñez para En Boca de Todos o Código 10, nos contaba que acababan de entrar Big Jock junto con algunos oficiales de policía. El día 19 de octubre, la intérprete profesional, la tercera, cuenta en el juicio que vuelven a llamarla para que informe de cargos adicionales a Daniel. No sé si recordáis, pero
Cuando la policía por fin termina su informe policial y lo remite al fiscal, el fiscal se lo devuelve para que corrija ciertas cosillas. Una de esas ciertas cosillas era que se le informara al acusado de cargos adicionales. Esos cargos adicionales era de que habían añadido otro delito que era el de destrucción de pasaporte. Esta intérprete declara en el juicio que hubo un abogado que se presentó como persona contratada por el padre de Daniel y que Daniel, al ver esto, se niega a declarar. No confía en su abogado porque además ese abogado estaba compartiendo y filtrando a la prensa declaraciones que Daniel no había realizado, y es el día en que Daniel declara que si no es con la presencia de Alice, no piensa hablar más. En su informe definitivo, la Fiscalía acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado. Mi visita tendrá lugar después del día 13 de noviembre porque hasta que tengamos traductor rechazan hablar. Entonces mi mamá dice que el 15 de julio cuando él vino, cuando ya él se iba, que le dio un beso en la frente, pero ella sintió ese beso diferente. Mi mamá dice que ella ese beso lo sintió completamente diferente. O sea, mi hermano. ¿Qué estabas pidiendo? O sea, mi hermano hizo fue un viaje, el viaje de la muerte. El viaje de la muerte. También somos conscientes que el día de mañana Daniel Sancho volverá a España.